esperanza, Señor. Tú eres la esperanza de tu pueblo fiel, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin esa esperanza? ¿Qué sería realmente, Señor? Estaríamos solos, perdidos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Porque eres nuestro Dios. Eres nuestra esperanza. Eres nuestro Señor y Salvador. Eres nuestra torre fuerte de refugio, Señor, a donde podemos acudir. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por ser todo eso y mucho más para nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Aleluya. Entre muchas cosas, Señor, gracias porque eres nuestra torre fuerte. ¿Qué sería de nosotros si fueses nuestro Salvador, pero no nuestra torre fuerte? Señor, es que cada día, Señor, tenemos la necesidad de literalmente correr a ti, Señor. Correr y refugiarnos a ti, Señor. Porque Satanás, como león rugiente, anda buscando, Señor, cómo devorarnos. Podemos vivir confiados, con gozo y con paz, de que tenemos una torre fuerte, y esa no es una torre física, eres tú, Señor. Eres el mismo Dios vivo y verdadero, nuestra torre fuerte. El Dios de poder y de gloria. El Dios que es Rey de reyes y Señor de señores. El Dios que ya venció a Satanás en la cruz. Esa es nuestra torre fuerte. Bendito y alabado sea, Señor. Y cuando te vemos como nuestra torre fuerte, podemos decir: no hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay problema más grande que Dios. Aleluya.
y yo os haré descansar. Él dice, venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Amén. Porque no solo eres nuestra torre fuerte, Señor, eres refugio para los cargados y trabajados y fatigados. Y es que no solo Satanás ha venido, Señor, a tratar de devorarnos como león rugiente y a querer zarandearnos como a trigo, sino que también Él ha venido, Señor, a tentar, Señor, y a hostigar, Señor. Esa es la palabra, hostigar, Señor. De manera que eso trae angustia a nuestro ser. Y a veces nos vemos trabajados y cargados, fatigados, Señor. Pero podemos correr a ti, Señor. Podemos correr a ti porque tú dijiste, vengan a mí todos los trabajados. Vengan a mí todos los que están cansados y yo os haré descansar. Y tú eres fiel a tu promesa, Señor. Y nosotros queremos ser obedientes, Señor, reconociendo que en nosotros no está la fuerza, Señor, para vencer. No está el poder para vencer, Señor, y obtener ese descanso, Señor, y esa victoria. Es que hoy venimos a ti y siempre vendremos a ti, Señor. Refugio nuestro en toda circunstancia. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar.
Gracias, Señor. No solo por hacernos esta invitación de venir a ti, sino porque diste tu vida por nosotros. Porque podemos venir confiados a ti sabiendo que tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Dejaste el cielo, la gloria. Te hiciste un ser humano como nosotros y diste tu vida por nosotros. ¿Qué prueba más grande podemos tener de que podemos venir a ti, podemos descansar, Señor? Descansar de todos nuestros pecados al ser perdonados de ellos, pero también descansar, Señor, de todas las cargas del día a día, Señor, del afán, Señor, o que el afán trae a nuestras vidas, Señor. Si tú ya diste tu vida por nosotros, ¿cómo puedes prometer y no cumplir si tú ya diste tu vida por nosotros, Señor? Para que pudiésemos venir a ti y descansar, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Hoy no solo queremos alabarte y adorarte, sino que queremos darte gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y lo que harás en nuestras vidas. Y no solo en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, Señor. Porque tú estás deseoso de salvar, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Que nuestro amor, Señor, por ti crezca. Que nuestra confianza por ti crezca. Que nuestra obediencia por ti, Señor, crezca. Que nuestra entrega o consagración por ti crezca, Señor. Al verte a ti, lleno de gloria y majestad, pero también al verte a ti crucificado, Señor, ahí en esa cruz, muriendo por nosotros, dando tu vida por nosotros, para que pudiésemos ser libres de la condenación eterna y del poder del pecado, para que pudiésemos ser lavados y limpiados de todo pecado y toda maldad, Señor, para que pudiésemos ser tus hijos y tus hijas. Bendito y alabado seas, Dios. Bendito y alabado seas. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Alábale y adórale porque Él está aquí. Alábale y adórale por todo su amor para contigo. Alábale y adórale porque ha sido un Dios bueno y misericordioso contigo. Porque no te ha pagado conforme a tus iniquidades, sino que dio su vida por ti, dejando la gloria para morir por ti y por mí.
ti encuentra reposo el cansado. Que hoy, Señor, encuentre en ti reposo el cansado, Señor. El que ya no quiere seguir viviendo esa vida de pecado, Señor. El que ya no quiere seguir ofendiéndote y lastimándote a ti y a su prójimo. El que tiene hambre y sed de perdón, Señor. El que quiere vivir una vida nueva junto a ti, Señor, apartados del pecado y del mal. Que esa persona que hoy está aquí, Señor, encuentre reposo en ti, reposo en tu amor, reposo en tu misericordia y reposo en tu perdón, Señor. Por cuanto solo tiene que venir a ti, Señor. Tú lo has dicho, tú lo has prometido. Venid a mí los trabajados y cargados, venid a mí. Solo tienen que venir a ti, Señor. Porque cualquiera que a ti viene no le echas fuera. Cualquiera que a ti viene con un corazón contrito y humillado, Señor, no le echas fuera, Señor. Quieras tú encontrar hoy aquí personas con corazón contrito y humillado, cargados, trabajados, Señor, deseosos de que tú les des descanso, primeramente con tu perdón y luego siendo su refugio, Señor. Que personas hoy puedan alcanzar, Señor, esa libertad, ese perdón, Señor. Padre, ese es mi ruego, Señor. Ese es mi ruego, Señor, es mi súplica, Señor. Ven a hacerlo hoy, Señor. Que yo solo sea un canal, Señor. Que seas tú hablando a cada una de las personas que tú has traído, Señor. Ven hoy a hablar, Señor, a cada uno en lo personal, Señor. Que cada uno hoy aquí se apropie de estas palabras para sí mismo, para sí misma, Señor. Y que vea en las palabras que tú traes hoy, que vean una esperanza, Señor, una esperanza, un consuelo, Señor, una oportunidad, Señor, para ser salvos al fin, Señor. Así sea, Señor. Que nadie, Señor, pase por alto estas palabras y menosprecie esta oportunidad que tú le vas a dar hoy, Señor. Yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Yo te lo ruego, te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos adorado, exaltado el nombre del Señor, hemos disfrutado el que así lo hizo. Y ahora pues vamos a disponer nuestro corazón para reflexionar en la bendita palabra del Señor. Mientras estaba ahí pensaba en algo. Nosotros somos seguidores de Cristo. De hecho, se les llamó cristianos por primera vez a aquel grupo de discípulos que le seguían en la región de Antioquía, porque su comportamiento era muy similar al de Jesús. Entonces los habitantes de Antioquía decían que no había ninguna diferencia entre el divino maestro y sus discípulos, porque hablaban como él, pensaban como él, actuaban como él, se comportaban como él. Entonces ellos decían, si este es Cristo, estos son pequeños Cristos. Y comenzaron a decirles cristianos, porque seguían a Cristo, pero no de palabras, no decían soy seguidor de Cristo, sino que sus acciones hablaban por ellos. Pero lo que yo pensaba mientras estaba ahí es que estamos en un país con libertad de culto y decir soy cristiano no repercute en nada, no tiene ningún riesgo, ningún peligro para nosotros. Pero yo no sé si usted se ha puesto a pensar en algún momento, si el hecho de decir soy cristiano tendría que pagar un precio muy alto que tenga que ver con su vida o la vida de un hijo suyo, ¿mantendría esa convicción? Imagínense, madres o padres, levanten un hijo de ustedes o si ya está grande, solo que vean que le pongan una espada frente a él y que estén a punto de asesinarlo, pero que viva o que muera, depende de que ustedes digan soy cristiano o no soy cristiano. Yo creo que muchos dirían, tendríamos que estar
en el lugar, pero a veces vale la pena hacer un cierto tipo de ejercicio. Se cuenta la historia real de un misionero con su esposa y sus hijos que fueron a un país de África. Y pues cuando la tribu esta se entera de que ellos adoran a un Dios diferente al cual ellos están adorando, entonces los llevan a un ritual y los ponen en el centro. Y el jefe de la tribu les pregunta que si es cierto que ellos adoran a Dios, pero al Dios que ellos ya venían escuchando, que invocaban estos misioneros. Y el misionero, el esposo, dijo: sí, nosotros somos discípulos de Jesús. Y comienza a hablar en aquella reunión. Entonces hay ahí como un concilio, como que están ahí platicando entre ellos, y después cuando sale el jefe de la tribu dice: hemos decidido matarles a todos. Entonces, a menos, le dicen al Señor, al esposo, que usted diga que renuncia a este Cristo al cual predican y que se conviertan al nuestro. Y es donde nace una canción que ha sido muy conocida, o no sé si acá la conocen, pero se conoce en muchas iglesias: he decidido seguir a Cristo. Y este hombre comienza, lleno del Espíritu Santo de Dios, a cantar esta canción. No existía la canción, surgió ahí. Y comienza a decir este hombre: he decidido seguir a Cristo. Y se le une su esposa y se le unen sus 3 hijos. Y todos cantando: he decidido seguir a Cristo. Entonces el jefe de la tribu dijo: vamos a hacer algo. Los veo así un poquito valientes, mal entonados, y quiero hacer algo. Matémosle los hijos, a ver si matándole los hijos, los 2 padres siguen cantando esta canción. Y pues bueno, delante de ellos agarran machete y comienzan a despedazar a los hijos. Y el hombre, con lágrimas en sus ojos, cayó de rodillas y seguía cantando: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y cada vez lo hacía con más fuerza. Entonces le dicen: ahora va tu esposa. Y comienzan a asesinar a su esposa, a despedazarla con machetes. Y entonces él saca otra parte de la canción y dice: aunque otros caigan, yo sigo a Cristo. Y sigue cantando, pero con una llenura del Espíritu Santo, con una fuerza que no es humana. Y es que eso es lo que pasa. Cuando alguien viene al Señor verdaderamente, pero verdaderamente, cuando les hablo de esto, no es visitar la iglesia, es tener un encuentro real y personal con el Señor. Cuando esto pasa, Jesús viene a morar en nuestra vida e inmediatamente somos llenos también del Espíritu Santo de Dios. Y es el que nos capacita y es el que nos da fuerzas para hacer aquellas cosas que trascienden la capacidad humana. Entonces este hombre siguió cantando y después pues seguían con él. Y no paró de cantar las siguientes estrofas de la canción: he decidido seguir a Cristo, hasta que también a él le cortaron la cabeza. Pero yo cuando estaba ahí pensaba: ¿será que todos los que decimos ser cristianos, al estar en una circunstancia como esta, tendríamos esta convicción? Y yo no sé, pero yo no sé si tendremos que decir: habría que estar en el momento, o desde ya tendremos esa convicción. Si Cristo está en nuestro corazón y estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de hacer cosas diferentes a las que puede hacer un ser humano común y corriente. Pero que Dios cada día nos haga meditar en estas cosas y que nos haga estar en el lugar secreto con Él para ser fortalecidos en Él. Muy bien, quiero reflexionar con ustedes casi siguiendo la línea de lo que predicaba el domingo pasado. El domingo pasado hablaba de un amor agradecido. Si recuerdan, poníamos como ejemplo a aquella mujer pecadora que entró a adorar a Dios, que trajo un perfume y que lo derramó. Mateo dice que desde la cabeza, Lucas dice que en los pies. Bueno, los expertos en esto dicen que los perfumes normalmente eran aceite y se derramaban desde la cabeza y se iban vaciando hasta los pies, porque era una forma de dar fragancia. Acuérdense que primero lavaban los pies, pero también
de una protección para el tipo de plaga que había en aquel entonces. Podrían hacerlo solo con aceite de oliva, nada más, con un aceite refinado de oliva para la protección de la plaga, pero el que usaba ya un perfume tenía otras condiciones económicas. Pero vemos que esta era una mujer que no tenía ni siquiera una condición social. Mas, sin embargo, el amor que sentía por aquel que la había amado primero, no lo vino a decir con palabras, porque a estas mujeres ni siquiera se les permitía tener voz y voto, tener palabras, pero vino a hacerlo con acciones. Hoy quiero contrastar esta reflexión y quiero hablar de la gran traición. Ese será el tema sobre el cual estaremos reflexionando esta mañana. Un amor agradecido por un lado y una gran traición por otro lado. Así como les pedí que el domingo fuéramos viéndonos, reflexionando y analizándonos, yo quisiera que de la misma manera, mientras recorremos algunos textos de la Biblia y esta reflexión también, todos fuésemos reflexionando y analizando la palabra. Lucas capítulo 22, versículo 48 dice esto. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y esta es una pregunta. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los minutos antes de este acontecimiento, los minutos previos de este acontecimiento, el comentarista bíblico William MacDonald lo resume de la siguiente manera, y quiero leerlo literalmente tal cual lo tiene plasmado William MacDonald. Dice William MacDonald: el huerto del Getsemaní estaba situado a la ladera occidental del Monte de los Olivos. Jesús iba frecuentemente para orar, y los discípulos, incluyendo naturalmente el traidor, lo sabían. Al terminar la cena del Señor, Jesús y los discípulos salieron del aposento alto y se dirigieron al huerto. Al llegar ahí les advirtió él que orasen, que no entrasen en tentación. Quizá la tentación particular que tenía él en mente era la presión de abandonar a Dios y a su Cristo cuando se aproximasen los enemigos. Luego Jesús dejó a los discípulos y se dirigió más hacia el interior del huerto, donde se puso a orar a solas. Su oración era que si el Padre quería, que apartase de él aquella copa, pero que no se hiciese su voluntad, sino la de Dios. Comprendemos esta oración, dice William MacDonald, en su significado de la siguiente manera: si hay alguna otra forma por la que los pecadores puedan ser salvos que yendo a la cruz, revélala, Señor, ahora mismo. Los cielos estuvieron callados porque no había otra forma. No creemos, dice William MacDonald, que los sufrimientos de Cristo en el huerto formasen parte de su obra expiatoria. La obra de la redención fue cumplida durante las 3 horas de tinieblas en la cruz. Pero Getsemaní fue una anticipación del Calvario. Ahí, el solo pensamiento del contacto con nuestros pecados fue causa del agudo sufrimiento del Señor Jesús. Su perfecta humanidad se ve en la agonía que acompañó a su oración, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Solo Lucas registra esto, así como que su sudor eran como gotas grandes de sangre engrumecidas que caían sobre la tierra. Este último detalle atrajo la atención de este cuidadoso médico. Cuando Jesús volvió a sus discípulos, estos estaban durmiendo, pero no de indiferencia, sino de agotamiento debido a la tristeza, debido a que la tristeza los apremió. Jesús los animó a levantarse y a que orasen, porque se estaba acercando la hora de la crisis y se verían tentados a negarle de las autoridades. Y conocemos la historia. Yo creo que todos han leído que Jesús se quedó solo. Cuando llegó ese momento clave y crucial, se quedó solo. Y no era que los discípulos no le amaran. Lo otro es esta situación de que los discípulos se hayan quedado dormidos. Si ustedes leen los capítulos anteriores, esta gente venía haciendo un recorrido casi atravesando toda la región de Judea, todo Galilea, para llegar a Jerusalén. Y en el camino
pues no venían abordando buses, que hoy nos vamos en este clase ejecutiva, o este día en más o menos, este otro día jalón, para nada. Era puro camino, con sandalias como las que les describía el domingo pasado, hechas de cuero, sus pies lastimados porque en algunas ocasiones se quedaban sin las sandalias. Y el sol del desierto es intempestivo, como también el frío de la noche es abrumador, es arrollador. Quizás en el día el cansancio, el agotamiento del caminar, más el sol ya era fuerte. Y en las noches el frío, al no tener suficiente abrigo, quizás no les permitía dormir bien. Entonces, teniendo este panorama, yo creo que es entendible. Y yo creo que Jesús también lo miraba de esta manera. Creo que Jesús entendía que los discípulos solo se retiraba él de hablarles y flash, ya estaban dormidos. Se quedaban dormidos, el agotamiento, más la tristeza profunda que les consumía porque ya estaban entendiendo lo que Jesús venía diciendo de manera anticipada, que por más que lo explicaba parecía que ellos ignoraban estas palabras, que Jesús les decía: me es necesario ir a Jerusalén y ahí voy a ser maltratado por los hombres, y es más, voy a ser asesinado. Y se los vino repitiendo en varias ocasiones, pero parece ser que para los discípulos esto quizás no lo entendían del todo o no tenía la mayor importancia. Y más me parece que no lo entendían, porque ya en este momento, pero horas o minutos antes, es cuando a ellos les cae el 20 y entra en ellos una tristeza profunda. Pero más sin embargo, cuando Jesús es arrestado, todos huyeron, todos huyeron. Póngase por un momento usted con su imaginación en este escenario. Elige a 12 cercanos de toda la multitud que le seguía y de todos los que decían ser discípulos. Póngase por un momento en los pies de Jesús o en el pellejo de Jesús. Porque le venían diciendo en el camino: Señor, si a la muerte nos tocara ir contigo, cuenta con nosotros, porque vamos a ir a la muerte contigo. Así que no estás solo, no te sientas solo. Pero en el momento llegado, Jesús sí estaba solo. Quiero entonces comenzar a hablar de este momento, de este texto que tenemos aquí. Cuando llega el momento, uno de los discípulos de Jesús, que era Judas, acompañaba a todo el séquito, a todo el ejército que iba a arrestar a Jesús. Si Jesús estaba minutos antes en esta oración donde de su frente caían gotas de sangre, si llegó a decirle al Padre: si es posible, haz pasar de mí esta copa. Señor, si hay otra forma como podamos salvar a la humanidad, busquemos otra forma, por favor. Ahora, regresa, los discípulos están dormidos, aunque él los entiende, pero se siente solo. Y después de sentirse solo, llega uno con una sonrisa de oreja a oreja y le dice: Maestro, buenas tardes. Y lo saluda con un beso, que era la señal que tenía para entregarle. Ahora, ¿quién era Judas? Para que vayamos entendiendo un poco el mensaje. Y aquí sí quiero entonces que miremos otros textos que nos dan un poco de luz de este hombre. ¿Quién era realmente Judas? Hechos capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, entre paréntesis, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. Pero antes de continuar leyendo, esta reunión en la que Pedro se pone de pie para hablar es la reunión donde van a sustituir a Judas como uno de los apóstoles. Entonces Pedro, quiero leer el 15 de nuevo, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Estamos hablando para ese momento casi de 1000 años. En que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Desde aquí, ojo con eso.
y era contado con nosotros. O sea, era discípulo, era apóstol. Y tenía parte en este ministerio, era apóstol del Señor. Este pues, con el salario de su iniquidad, o sea, con el lavado de activos, con el dinero que recibía de manera fraudulenta o de manera ilícita, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, era terrateniente, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, o sea, todos se dieron cuenta, está diciendo Pedro, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Casi 1000 años atrás había sido profetizado este evento. En este momento están en esta reunión eligiendo al que va a sustituir a Judas. Pero la reflexión que yo quisiera que tuviésemos nosotros, y quiero repetir un texto de lo que acabamos de leer. Estoy leyendo el versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. El versículo que está antes dice: y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Si pensamos un momento, ¿cuánto tiempo estuvo Judas? Es más, Judas viene desde los discípulos de Juan, viene desde el ministerio que Juan tenía con los primeros discípulos. Cuando entra con Jesús, creen que Jesús no conocía ese corazón ya. Jesús sabía las intenciones o los motivos del corazón de Judas. ¿Por qué le permitió seguir? ¿Por qué no lo sacó si dijo, bueno, este Judas tiene un corazón torcido, su corazón no es recto? Y lo otro es que Jesús dice: el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Y Judas era todo eso. Pero qué amor tan grande. Recuerde que estoy tratando de contrastar lo de un amor agradecido del domingo pasado con la gran traición. ¿Cómo corresponde Judas a tan grande amor, tolerante? Un amor que sabía que tenía un delincuente adentro. Jesús sabía que Judas solo maquinaba cosas malas. Y no solo las maquinaba, las hacía, las llevaba a cabo. Tenía un corrupto adentro. Mas sin embargo seguía dándole oportunidad. Y hasta el último momento, miren, cuando están en la cena, cuando están en este momento donde Jesús incluso se puso la toalla en la cintura y comenzó a lavarles los pies a todos. Pero antes de eso, cuando están partiendo el pan, cuando van a tomar el vino en la cena del Señor, Jesús quiere salvarle en el último momento. Y Jesús dice: aquí hay un traidor. Aquí hay un traidor que me va a entregar. Y todos, ¿quién es, Señor? ¿Quién será? ¿Quién de todos nosotros será? Y hasta más obvio no pudo ser. Dijo: el que está a mi derecha y que moja el pan conmigo. Y ahí todos percibieron que se trataba de Judas. Pero entonces Judas mejor se retiró y fue a seguir el plan que ya tenía avanzado. Esto no fue de la noche a la mañana, que Judas se molestó por la exhortación en Betania, cuando él se indignó, cuando dijo: qué barbaridad, ¿por qué tiran ese perfume? Ese perfume, vendámoslo, recojamos el dinero y ayudemos a los pobres. Hagamos una fundación, una ONG y ayudemos a los pobres. Jesús lo exhortó ahí. Pero el plan de Judas no era por ese resentimiento de lo que había pasado ahí en Betania. Judas tenía un plan, Judas tenía un propósito. Judas quería y pensaba que con el poder y el estruendo de las obras y grandes maravillas que Jesús estaba haciendo, no había duda que Jesús era el Rey, que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Solo que Judas quería que fuera ya, en el momento, porque Judas tenía un plan. De hecho, la intención del corazón de Judas, los motivos del corazón de Judas, siempre fueron torcidos. Judas sabía, porque miren, Judas, cuando dice Pedro aquí, y tenía parte en este ministerio,
es que no solo era apóstol, no solo le seguía, no solo había sido bautizado por Juan el Bautista y aceptado por Jesús en el grupo, sino que manejaba la plata, caminaba la bolsa del sustento del ministerio de Jesús. Hay otros textos en la Biblia donde dice que muchas mujeres aportaban a Jesús. Entonces a Judas le daban el dinerito. Entonces Judas dijo, si ahorita que Él no se ha manifestado en su reino, yo soy el tesorero, pues ya me veo como el tesorero del rey. Pero él pensaba que iba a ser un reinado como el de Roma, como el imperio de Roma, que tendría muchas provincias bajo él. Entonces no solamente sería un ministro de finanzas de una nación, sino el tesorero imperial, el que manejaría la plata de todo el imperio de Jesús, según Judas. Esos eran los motivos reales del corazón, y tras eso iba Judas. Por eso fingía y se ponía una caparazón de cristiano, de creyente, de discípulo, de seguidor, pero los motivos reales de su corazón eran totalmente contrarios. Y el apóstol Juan dice, era ladrón. Era ladrón. Juan lo describe así. El apóstol Juan en el Evangelio de Juan dice, y Judas era ladrón. Entonces él tenía intereses muy personales. Y él sabía que si Jesús llegaba al trono con el estruendo de las obras y grandes maravillas que él estaba viendo, ya tenía mucho pueblo. Y es por esto que también Simón el fariseo lo citó a su casa, porque quería medir la popularidad de Jesús, políticamente hablando. Judas también estaba pensando de manera política. Y Judas iba tras intereses con el dinero. Si él iba a manejar la plata, si ya así como estaba, con esos poquitos podía robar, imagínense la mentalidad de Judas pensando en la tesorería y en los impuestos que cobrarían a todas las regiones y manejados y centralizados en él. Entonces él pensaba que podía hacer mucha plata. ¿De quién se trataba esta traición? Pues nada más y nada menos que del Hijo del Hombre, de quien él estaba confundiendo, porque Jesús siempre dijo, mi reino no es de este siglo, no es de esta tierra, mi reino es en el cielo. Al único hombre puro que él había conocido. Pero claro, a Judas eso no le interesaba, porque él tenía otros intereses. Al amante salvador, al que mucha gente le seguía con corazón genuino, y a aquellos que venían con este corazón dispuesto, Jesús les decía, ve en paz, tus pecados te son perdonados. Y les salvaba, pero a Judas esto no le interesaba y lo estaba viendo. Qué tremendo es que Judas sigue a Juan el Bautista, es bautizado por Juan el Bautista, después se une a Jesús, recibe las enseñanzas de Jesús, ve la gloria de Dios. Judas estaba cuando bautizaron a Jesús. Judas vio que el cielo se abrió y que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. Y Judas escuchó esas palabras que tronaron en el cielo cuando dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Judas estuvo en la alimentación de los 5,000. Judas estuvo presente cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Pero a Judas eso no le importaba, porque los motivos de su corazón eran otros. Enseñado por Jesús, por Dios hecho hombre frente a él, discipulándolo, adoctrinándolo, mostrándole su poder, mostrándole que venía de Dios, frente al que conoce todas las cosas, incluyendo al corazón de Judas. Yo creo que Judas logró entender todo el mensaje del Evangelio, como muchos en nuestras iglesias entienden perfectamente el mensaje del Evangelio, entienden a cabalidad el mensaje de la salvación. Ahora, había una diferencia entre entenderlo y tomar la decisión de ser cristiano, de ser seguidor de Cristo con el corazón, no solamente de manera física. Pues Judas le seguía a todos lados, pero no le seguía con el corazón. ¿En qué consistía esta traición? ¿En qué consistía la traición de Judas? Pues todos lo sabemos. En entregar a Jesús. Describamos un poco y entremos en detalle cómo lo hizo. Lo hizo dando
dándole un beso. ¿Qué significaba eso en la cultura? También lo mencionaba el domingo pasado cuando Jesús le dice a Simón: Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Entré en tu casa y no me saludaste con un beso. Y eso solo se hacía ante las personas que se consideraban de suma importancia para la vida de alguien. Se podía hacer con un esposo, con esposa, se podría hacer con hijos, con personas ligadas profundamente en una relación del corazón, con una persona con la que usted compartiera al 100% lo que hace, aunque no estén de acuerdo en algunas cosas, pero que usted ame a esa persona tan profundamente que si le pide hacer una acción que no signifique pecado, aunque usted no quiera hacerla, pero usted ama tanto a esa persona que quiere hacerlo porque es digna de su sacrificio, es digna de su esfuerzo. Entonces, cuando se acercaba a una persona como esa, entonces había un doble beso en la derecha y en la izquierda, y eso era como renovar el pacto entre ambos, de amor, de solidaridad, de respeto y de compromiso mutuo entre ambos. Ahora, yo les pregunto, ¿era Jesús eso para Judas? En lo absoluto, no lo era. Mas, sin embargo, esta traición se tenía que sellar con un acto vil de hipocresía, de mentira y de engaño, porque él ya se había puesto de acuerdo con otras personas anticipadamente. Al que yo salude con un beso, prendedle, agárrenlo, porque él es. Y quisiera, antes de seguir describiendo eso, un acto similar, un acto parecido, aunque con un desenlace diferente, y es el caso de David. Todos creo que hemos leído también esta historia, pero vamos a leer algunos textos. Samuel capítulo 11 del versículo 7 en adelante. Dice: cuando Urías vino a él, o sea a David, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Fíjense el final. Bueno, David envió una carta a Joab. Joab era el general, el que mandaba, el que comandaba las fuerzas militares del rey David. Envió una carta y le envió con Urías. ¿Qué creen que decía esta carta? Joab, pon a Urías en lo más recio de la batalla, y cuando esté él al frente, retírense todos para que él muera. Qué terrible. Él mismo llevó la sentencia de muerte. Pero este hombre era tan fiel, tan leal, tan honesto, tan sincero, tan digno, que por el camino le pudo haber dado curiosidad abrir la nota. Imagínense que Urías hubiese abierto la nota y que hubiera leído eso, pero no la abrió. Era tan recto y la entregó a Joab, y estaba entregando su sentencia de muerte. ¿Qué pasó atrás? ¿Por qué este acontecimiento? David miró desde su balcón a la esposa de Urías, y saben que Urías ni siquiera era judío. Urías era de los hijos de Et, de los heteos. Por eso se le denomina Urías eteo.
Era un extranjero. Pero ¿qué pasó antes? Que eso es lo que me interesa contarles, por si no lo han leído. Cuando David está siendo perseguido por el rey Saúl para matarlo, no para premiarlo, David se refugia en una cueva que se le denomina la cueva de Adulán. Y ahí David, temblando de miedo, no sabía a dónde ir, no sabía qué hacer, temía porque le podían matar a su familia, y se encontró con un grupito de personas en esa cueva que estaban endeudados, amargados, afligidos y todas las desgracias que usted pueda seguirle añadiendo. Entonces David formó un ejército de ahí, y a esa cueva llegó después Urías a ponerse a la orden de David, y le dijo: David, quiero pertenecer a tu ejército también. Y en el transcurso de los demás capítulos describe que Urías, siendo un jovencito, estuvo siempre al frente de la batalla, peleando a favor de David. Y en situaciones donde lo más probable y lo más seguro era que iban a morir, y Urías en varias ocasiones sugirió que se quedara David para ir ellos, porque si alguien moría, que fueran ellos, no mi rey, no mi señor. Hablando y refiriéndose a David. Llegó a amarle Urías tanto a David que estaba dispuesto a poner su vida por encima de la de David, para que a David no le pasara nada. Y esa fue la lucha de Urías, pelear a favor de David. Y en este momento de los textos que acabamos de leer, no es la excepción, no está haciendo lo contrario Urías, está peleando para que el reino de David reciba gloria y sea exaltado. Pero ya Urías, aunque era extranjero, Urías también amaba a Dios, porque fíjense cómo le contesta a David: tu siervo Joab, mi señor, que también así le denominaban, y le dice: y el arca del pacto. ¿Por qué Urías dice el arca del pacto aunque no es judío? Porque ya era prosélito, ya era convertido a este Dios. Cuando él dice el arca, lo dice con un respeto sublime, porque el arca para ellos representaba la gloria de Dios, la presencia viva de Dios. Entonces Urías dijo: que Dios me libre de ir yo a disfrutar a mi casa de comida, de mi mujer y de todo lo bueno que me puede dar mi hogar, mi casa, sabiendo que la gloria de Dios está en riesgo de los enemigos, sabiendo que tu pueblo, que tu reino, le dice a David, está en riesgo. El problema es que David había embarazado a su esposa. Y aquí el punto, cuando David saluda a Urías, le dice: ajá, Urías, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la guerra? David no le importa nada cómo está el pueblo. Para este momento, para los intereses de David, esto no era importante para David, la guerra. O sea, el ofender a Dios no estaba siendo importante para David. Solo había una cosa que le importaba a David: que Urías y el mundo creyeran que el embarazo era de Urías y que él no tenía nada que ver, que él era un hombre limpio. Y entonces, al ver la convicción de Urías, que no quiso descender a su casa, dijo David: me queda una opción, matarlo. Al amigo fiel, al amigo que lo había llevado, porque David tenía 30 valientes, 30 hombres que se partían la vida con quien sea para que a David no le pasara nada. Y esta fue la historia durante todo el tiempo cuando David no era rey. Y cuando llegó a ser rey, seguía siendo de la misma manera. Urías pertenecía a estos 30 valientes que a la hora que fuera, en el momento que fuera y con quien fuera, se rifaban la vida para que a David no le pasara nada. Ahora David, ¿cómo le devuelve este favor? Recuerden que estamos reflexionando la gran traición. ¿Cómo mostramos nuestro agradecimiento, nuestro profundo amor por alguien que nos amó primero? O sea, ¿cómo le está mostrando David su gratitud a Urías por haber renunciado a su vida, por haber renunciado a su descendencia, a su familia, a su nación, a su deidad, a su credo, para creer en lo que él creía y para creer en la causa y pelear por la causa que él tenía? ¿Cómo le pagó? Redactando una sentencia de muerte y enviándola. Qué cinismo y qué descaro, enviándola con él mismo. Amaba David a Urías. ¿Qué creen ustedes? Amaba David a Urías.
Totalmente no. Pero más sin embargo les puedo asegurar que en muchas reuniones que David tuvo con Urías, le dio abrazos y le expresó cuánto lo amaba. Pero cuando le tocó demostrarlo, pudo más. El egoísmo y los intereses personales con los que él estaba luchando. Y la gran traición de David no solo fue a una amistad profunda y genuina que tenía con Urías, sino que cuando era un pastorzuelo, cuando era un adolescente, Dios lo escogió. Cuando no era nadie, cuando no valía nada, Dios lo escogió y lo guardó y lo fue poniendo y lo fue llevando a lugares de privilegio. Es más, la Biblia describe que el corazón de David llegó a ser conforme al corazón de Dios. Y David llegó a expresar un genuino agradecimiento por Dios, pero una genuina devoción por la gloria de Dios. Pero cuando se antepone el egoísmo del ser humano y los intereses personales, tenemos ejemplos de que se puede llegar a cosas funestas como estas. Pero antes solo quiero terminar reflexionando con esto de David, porque me interesa esta parte. David, cuando da la carta a Urías que la lleve, no solo está traicionando a Urías, porque Dios ya les había prometido entregar a estos enemigos en sus manos. Y cuando David cambia la línea de las cosas, murieron varios del pueblo, murieron varios del ejército de Israel. No solo murió Urías, David traicionó a Urías, pero traicionó la gloria misma de Dios. Traicionó la presencia, traicionó el poder de Dios. Y vituperó su nombre y hizo que su nombre fuera vituperado, que su nombre fuera maltratado. La gran traición. Pero bueno, volviendo entonces de vuelta al caso de Judas. Judas también comete este horrible crimen. ¿Por qué Judas intentó esto? ¿Cuál sería el propósito realmente? ¿Sería exactamente por dinero? Estamos tratando de hacer el contraste entre un amor agradecido, que era lo que compartíamos la vez pasada, una mujer que no escatimó esfuerzos para poner su fortuna, su dinero a los pies de Jesús para mostrar este amor. Y todo lo contrario, a alguien que fue llamado por Jesús, que fue enseñado por Jesús, Dios mismo frente a él durante mucho tiempo, que le siguió, que caminó con él, que durmió con el maestro, con Dios mismo. Pero tenía propósitos diferentes en su corazón. Y en efecto, los intereses claros que Judas tenía era nada más su dinero. Y es que el Señor está interesado en salvarnos, aunque conoce las intenciones de muchos corazones. El hecho de que el Señor nos haya guardado hasta este momento, piensa en los años que usted tiene. Yo no sé cuántos años tiene usted, pero el hecho de que hasta hoy siga respirando y esté bien, aun cuando hemos ofendido a Dios, aun cuando hemos pecado contra Dios, y es porque Dios no quiere que ninguno perezca, aunque conoce la intención o los motivos reales hoy de su corazón, pero aún así quiere salvarnos. Ya decía que este acto en el que Judas se muestra ante Jesús es un acto totalmente falso, porque darle un beso a una persona no es como suele pasar hoy, que de repente hasta cuando nos presentan a alguien desconocido es una cortesía, es una forma de decirle mucho gusto, soy fulano de tal, y saludarse con un beso, aunque en este tiempo de pandemia eso se ha cortado, se ha acabado, pero ha sido parte de nuestra práctica social, pues para la cultura judía no tenían esta costumbre, excepto que alguien fuera de mucha importancia. Una señal de amistad. En nuestro contexto, si tuviésemos que reflexionar
en esta señal de amistad. Si reflexionamos un poco profundo, Judas estuvo durante todo el tiempo del ministerio de Jesús tratando de ser obediente. Si Jesús le decía, lleva esto, lo llevaba, trae esto, lo traía. Si en las reuniones, cuando Jesús meditaba con ellos, oraba con ellos, les compartía, seguro estoy que Judas, cuando Jesús decía, pongámonos de pie, se ponía, oremos, oraba. Y a saber cuántas veces intervino con preguntas, añadiendo comentarios. Y a saber cuántas veces en el camino, si Jesús tenía un tropiezo, un traspié, se le dañaba la sandalia, cuántas veces Judas habrá mostrado una palmadita o un acto de una señal de amistad. En nuestro contexto espiritual, quizás muchos, el hecho de estar acá, en este lugar, podría significar una señal de amistad con el Señor. Pero ¿cuáles son realmente los verdaderos motivos del corazón? ¿Será realmente una amistad genuina como la de Urías? ¿O será un acto más de suprema hipocresía como la que Judas mostró? Quisiera terminar con estas cosas, pero mientras yo termino con las últimas conclusiones, quisiera invitarles a meditar y quiero pedirles que si pueden cerrar sus ojos y pensar en varias de estas cosas. ¿Por qué está usted en este lugar? Solo quiero que piensen y que mediten por un momento. ¿Por qué realmente está usted en este lugar? Y quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Amamos a Jesús con un corazón completamente puro? Y eso solo lo puede contestar usted delante de Dios, delante de nadie más. Y hágalo con su pensamiento. ¿Realmente estoy amando a Jesús con un corazón completa y absolutamente puro? No hay otras intenciones en este amor que digo o que manifiesto por Jesús, porque quiero decirles que muchos siguen a Jesús por diversos motivos y muchos le seguían en aquel tiempo también por diversos motivos, y hoy no es la excepción. Muchos siguen a Jesús por los peces y los panes, que eso representa la provisión y el sustento diario para cada quien. Otros siguen a Jesús por motivos políticos, como fue el caso de Judas y de Simón. Esperan que Él corrija los problemas de la sociedad. Miles de personas en aquella época esperaban que Jesús les trajera libertad política de los romanos. Y otros siguen a Jesús por motivos emocionales. Quieren que Él los haga felices. Hemos visto estas personas que describe Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21, por si lo quieren buscar en su casa después. Es algo normal querer comida, justicia y alegría. Es bueno cuando estos deseos nos guían a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de todo lo bueno. Judas permitió que el pecado permaneciera en su corazón. El pecado oculto es como una levadura. Empieza muy pequeño, pero va creciendo. Juan nos dice que Judas era un ladrón. El pecado empezó en un lugar pequeño dentro del corazón de Judas. Y hay una historia sobre un camello que quiero que también la mediten. Hay una historia que cuentan de un camello que buscaba refugio en una noche fría, mientras la gente habitaba en tiendas de campaña a su alrededor. Llegó a una tienda de campaña y metió la nariz. Y la gente se reía y creían que era parte de la aventura, parte del juego, que aquel camello estuviese introduciendo la nariz en la tienda. Pero mientras la gente celebraba y se gozaba, el camello después metió toda la cabeza. Y al meter toda la cabeza, el camello se asustó y se enredó en toda la tienda de campañas y comenzó a correr y comenzó a pararse en la gente que estaba dentro de la tienda de campañas y a crear un caos y hasta matar personas. Incluso la tienda se desplomó totalmente, se cayó, se enredó y se formó un caos. El camello corría por todas las demás tiendas y generó más accidente y generó más desgracia. Ninguno al inicio lo echó fuera. Ninguno creyó que podría ser tan grave. Poco a poco, el camello
comenzó como algo inofensivo y terminó con un desenlace totalmente fatal. El diablo es como ese camello. Entra poco a poco y el pecado oculto es como la nariz del camello. Muchos serán condenados por sus actos de religiosidad hipócrita. Repito, muchos en el mundo entero serán condenados por sus actos de religiosidad hipócrita, con una aparente señal de amistad, pero con motivos del corazón totalmente diferentes. La pregunta con la que termino y cierro esto: ¿es usted uno de ellos? ¿O ama con amor genuino al Señor? Señor, en esta mañana te damos gracias porque así como le advertiste a Judas hasta el último momento, así como le advertiste también a Caín, hasta el último momento le siguió tu gracia, le siguió tu amor. Mas sin embargo no fue posible revertir una conducta cuando el corazón está inclinado totalmente al pecado y no puede ver el riesgo en el que está metiendo su alma, su vida, incluso su familia por delante. Pero tú también, al igual que les advertiste a ellos, Señor, creo que esta mañana también nos estás advirtiendo a nosotros del riesgo de jugar con el pecado y a una falsa religión. El riesgo de dar señales, el riesgo de dar un beso que por detrás significa otra cosa, el riesgo de entregar una carta que aparentemente puedan ser buenas noticias, pero que conlleva una sentencia de muerte. Señor, esta mañana también y durante todos estos domingos que podemos exponernos a tu palabra, nos advierte de estos peligros. Ten misericordia, Señor, de cada uno de los que nos escuchan a través de diferentes medios, ya sea presencial o los que ven después el video grabado. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de todos los que a veces tienen buenas intenciones, pero no basta con buenas intenciones si su corazón no está inclinado y totalmente rendido al Señor, bajo un verdadero arrepentimiento, bajo una convicción de pecado y convertidos totalmente al Señor, al Salvador, al que tuvo como única intención venir al mundo para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna a través de la salvación en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.